Pues hablaros de este hombre es para mí hablar de, junto con Los Brincos, del mejor grupo de la historia del rock español. Por muchas razones, por lo personales que son. Me parece que nunca ha habido un grupo en España tan original, no sé, que sonase tan aquí. No sé escribir cómo suena algo español o de fuera. No sé qué características tiene que tener, pero hay algo muy grande en ellos. Me flipan. Escuchen, los conozco por mi madre, por supuesto. Como tantas cosas. Hola, Lucas. Igor, ¿me oyes? Te oigo Si no, perfectamente. Qué bien te mantienes. Sales con bastante mejor aspecto que yo, que tengo una luz que me da de estas bueno, horribles. no sé, yo me veo oscurito aquí, pero vamos, mejor aspecto ya con los años que tiene uno. No, no. Yo cuando me miro en un espejo me saludo. De verdad. Pues nada, Lucas, para mí es un placer enorme porque le estaba contando a la gente, los que te conozcan saben quién eres, pero igual gente más joven desconoce que para mí soy un gran fan de toda la historia de nuestro rock, no solamente el de los 60, 70, 80, 90. Para mí, junto con Los Brincos, has estado en la mejor banda por personalidad, por originalidad, Pues hombre, te agradezco esas palabras porque para mí eres es el una enorme compositor, satisfacción. eres el Y, compositor de Lady Pepa. O sea, te sí, hago la bueno, hora aquí mismo. hombre, la mayoría de los temas los compusimos fundamentalmente mi hermano Alfonso, que falleció el hombre desgraciadamente. Mira, coincidió casi su fallecimiento en un par de semanas de diferencia con Junior, Es en verdad, 2014. cierto. Se fueron los dos muy juntos. Por cierto, que he escuchado, cortesía de Bruno Llamas, he escuchado la pieza hermosísima que le dedicaste a tu hermano, una pieza instrumental de guitarra. Aparte de lo sentimental, por supuesto, que era tu hermano, Sí, sigues teniendo un pulso precioso con la guitarra. La composición es hermosísima. O sea que me pues encantaría hablar contigo. Tenemos una hora aproximadamente y me encantaría. Yo soy muy mitómano y un ya poco, te veo. y un poco pesado. Y me encantaría preguntarte por un montón de cosas. No Hombre, sé tu ni por pregunta dónde. de todo lo que te pueda responder, pues cuenta con ello, ¿entiendes? A ver si A tengo ver, memoria para todo lo que me digas. para la gente que no lo sepa, Pequeñique se convirtieron en una especie de super banda, yo creo que en el 66, cuando empezáis a grabar contra Bukele, hacer una cosa instrumental, pero antes habéis tenido cantantes. Uno Sí, de ellos, sí. Juan Pardo, y otro, Junior. Bueno, eh, primero fue Junior y luego en ese orden fue Juan Pardo fue posterior. Pero previamente a tener a Junior y Juan Pardo, tuvimos también un cantante que fue cuando fundamos el grupo, que era un cantante filipino. Eh, se llamaba Edilberto de Guzmán Madrid, me acuerdo perfectamente de su apellido. Este hombre ya hace bastantes años que falleció, se volvió a Filipinas y sí que oí que tenía un hijo rockero que le gustaba mucho el heavy metal y que andaba por allí. Bueno, yo nunca le conocí porque a pesar de que mi primera mujer es filipina y he ido a Manila en múltiples ocasiones, que es un país que me encanta, la gente allí es súper hospitalaria, es un país fantástico. 7.000 islas, no está muy desarrollado para el turismo como puede ser este país que tenemos nosotros, pero con sitios maravillosos, eso es increíble. La gente muchas veces se piensa que cuando llegas allí a Manila, pues enseguida dices, bueno, me voy a la playa. No, para irte a la playa tienes que coger un vuelo e irte a un vehículo y largarte a 2 horas fuera de Manila porque es una ciudad súper poblada. Además, no, tiene un puerto, sí, pero para ir a una playa te tienes que alejar de allí de la ciudad. Y bueno, y los filipinos, dicho sea de paso, eh, tienen una llamada, le he colgado. Entonces, y es un país que fenomenal para... Allí te metes en todos los hoteles que hay y hay cantidad de gente cantando y cantan maravillosamente. Tienen un sentido musical fantástico. Tienen un oído fantástico, que es todos los filipinos que he conocido. Pero Sí. bueno, nos estamos Ya, desviando del tema. sí. Yo quería arrancar. Vosotros os conocéis prácticamente todos
en el Ramiro de Maeztu. ¿Qué tenía ese colegio, instituto, para que tantos músicos saliesen de ahí? Bueno, mi hermano y yo empezamos a estudiar en el Ramiro Maeztu pues desde que éramos unos críos. O sea, empezamos desde lo que en aquella época se llamaba, no existía lo que ahora es la guardería, porque en aquella época no existían guarderías, pero cuando empezamos a estudiar existía el primer curso que se llamaba párvulos, en aquella época. Entonces, y yo recuerdo además que yo repetí párvulos porque mi padre nos quiso enviar a los dos juntos, con lo cual pues yo coincidí el primer año con mi hermano y el segundo, pues como no tenía edad todavía, pues yo repetí ya párvulos, lo hice 2 veces. Y ya desde eso, pasando por todo el bachillerato, desde primero bachillerato, segundo, eran 4, de primero a cuarto. En cuarto tenías que decidirte, había una reválida, tenías que decidirte si ibas a estudiar ciencias o letras, y luego en sexto y reválida, ahí en ese momento fue cuando formamos el grupo. Yo tenía 15 años y luego quedaba un curso más que era el preuniversitario, que se llamaba, y cuando yo estudiaba sexto y reválida, que mi hermano estaba en preuniversitario, mi hermano Alfonso, que iba un curso por delante de mí, tenía de compañero de clase a Ignacio Martín Sequeros, que es el bajista de toda la vida, el de la barbita, que ese es el continuo en activo, porque parece que no quiere dejar de seguir tocando como pequeñique hasta que se muera. Me parece muy bien, pero yo, como toda la vida, como todas las cosas en la vida tiene su momento, pues bueno, yo vi que el tema de pequeñiques pues había ya finiquitado su vida, vamos a decir, de componer, de grabar y tal. Pues mantenerse, tú sabes, en el mundo musical es muy difícil. O te mantienes a nivel profesional, como haces tú, porque tú vives de ello, tienes además, eres el guitarra de Loquillo, según tengo entendido, que pues yo no estoy muy puesto en todos los grupos actuales, pero Loquillo sí que le sigo de vez en cuando. Me parece un tipo bueno, ¿eh? ¿Sabes? Estás metido en una banda buena. No sé si luego también veo que haces por ahí cosas también tú personalmente con la guitarra. He oído esto que has hecho del Museo del Prado, que me ha gustado, me ha encantado. Me ha encantado el tema que se dedicaba al 2 de mayo. Es muy bonito. Y con 2 guitarras he visto que lo has hecho. Y la verdad es que suena muy bonito. Es un tema que tú dices que yo tengo mi gusto tocando, pero es que tú también demuestras ahí que tienes una calidad muy buena. Pues muchas gracias. A ver, yo quería empezar un poco por el principio. Empiezas muy joven porque he visto que en la época de Cerca de las Estrellas, que es el 69, tú te vas a la mili, por tanto debiste ser muy joven cuando empezaste. Bueno, a la mili no. ¿No te fuiste a la mili? No. Ni mi hermano ni yo hicimos, vamos a decir, y sí, hicimos la mili, pero no la hicimos. En la época que nosotros estudiábamos estaba la posibilidad de hacer lo que se llamaba la mili cuando estabas estudiando, que era la mili universitaria, que se hacía en 3 veranos para no interrumpir los estudios. Pero yo pasé de ese tema. Yo fui pidiendo prórroga cuando me tocaba ir a la mili y entonces lo hice cuando acabé la carrera. Vale. Pero lo hicimos un poquito con enchufe. Sí, pero ¿Por qué? Las bandas no se imaginan lo que era para los grupos de los 60, incluso los 70 o los 80, lo que era el servicio militar, cómo interrumpía muchas carreras y era complicado. Sí, eso es cierto. Por eso los que estaban estudiando tenían la oportunidad de hacerlo en los veranos, para que no les interrumpiera sus estudios. Vale, pero más preguntas. Yo escucho los discos de Pequeñiques y tocáis todos asombrosamente bien. Escuchas, no sé, incluso cómo suenan esos discos. ¿Dónde aprendéis a tocar así también? Todos, porque además tocáis muy bien todos realmente. Batería es increíble, tú tocas muy bien, tu hermano por supuesto, el bajista. Bueno, pues mira, realmente, claro, en aquella época no existen los medios que hay al día de hoy y mi hermano y yo nos interesamos por la música porque mi familia no había... Sí, teníamos una abuela que tocaba el piano muy bien, pero mis padres, mi padre tenía un oído enfrente del otro y mi madre lo mismo. O sea, que en ese sentido no heredamos nada por ese lado. Y nos interesamos. Mi padre nos llevaba cuando éramos pequeños a veranear
a la zona de Potes, no sé si conoces ahí en Cantabria, del Valle de Líbana. Está al lado de Asturias, además. Sí, un sitio Yo estoy en maravilloso, un Gijón. sitio precioso, Sí. ¿entiendes? Y, y entonces, pues allí nos llevaba de pequeño, porque mi padre pues es oriundo de allí, porque la familia por parte de él provienen de allí, del Valle de Líbana, y tenían una casa en un pueblecito allí a 7 kilómetros de Apotes, y mi padre pues se compró, no, era de una tía abuela suya que le defendió un tema, mi padre era abogado, un tema de herencias y no sé qué, me contaba la historia que tiene su gracia, porque cuando mi padre se llamaba Alfonso, como mi hermano, y cuando su tía le dijo, bueno, Alfonso, dime qué honorarios te tengo que pagar, qué te debo por esto y tal, pues entonces mi padre le dijo, mira, no me acuerdo cómo se llamaba su tía, porque me lo dijo, pero ya no me acuerdo. Me dijo, pues mira, ¿qué te parece si me quedo con la casa de Perrozo y te doy 25.000 pesetas? Y esa fue la adquisición de una casa que ahora la tiene, pasó por manos de mi hermano, luego se la compré yo a mi hermano, Alfonso, luego me la acaba de comprar hace 3 o 4 años el hermano más joven que tenemos, que vive también en Florida, que tuvo la desgracia de tener un accidente allí, que le pegaron por detrás con una furgoneta y lo dejaron en una silla de ruedas al pobre. Y entonces pues me quiso comprar esa casa porque dice que ahí es donde él se viene 4 o 5 meses en la época de verano y ahí siente paz y tranquilidad y por lo menos está a gusto durante unos cuantos meses. Y entonces allí, bueno, precisamente estuvimos un verano también del grupo Pequeñiques ensayando en esa casa. Y es una casa que tiene un escudo en una pared que pone construida en el año 1734. Con esto ya te he dicho todo. Una casa de estas de muros de piedra, de madera de roble. Sí, sí. Pero Lucas, que no me quiero desviar, que si no... Ya, ya, tú pero pregunta. Quizá me enrollo demasiado, pero cuéntame. sí, sí, bueno, no quiero que se me vaya el tiempo y quiero preguntarte un montón de cosas. Pero ¿dónde Dime. aprendéis? O sea, si Bueno, es a lo que iba. Es que tocáis como realmente bien. te he contado la historia, ahí un verano pues hubo un vecino que tenía un laúd, éramos pequeños, y entonces mi hermano y yo pues nos interesamos por este chaval que estaba tocando allí un laúd, y bueno, mi padre se fijó en eso, y entonces dijo, hombre, pues si estáis interesados por la música, y entonces nos compró una guitarra y una bandurria cuando éramos muy pequeñños. Y bueno, pues empecé yo a tocar la bandurria y la guitarra, y empezamos ahí, y empezó nuestra afición por la música y dentro del mundillo de los instrumentos de cuerda, pues ahí empezó la andadura. Luego ya, cuando crecimos algo más, pues nunca llegué a formar parte que es lo que era lo lógico en esos casos. Hablando de bandurria y guitarra, el formar parte de la rondalla del colegio, no, pues no, a mí no me gustaba eso. pero, pero sí que nos interesamos pues empezaron, mira, pues a mí lo primero que me llamó la atención fue cuando empecé a oír a los Shadows. Entonces, ahí fue mi gran enganche con la guitarra y con la música. Porque oía a Hank Marvin hacer lo que hace, y que lo sigue haciendo, con la Strato, que tiene un sonido que es dificilísimo de imitar. Le pone unos ecos retardados, no sé qué, con un sonido maravilloso, que en aquella época intentarlo hacer era muy difícil. Pero bueno, yo tuve la gran fortuna, porque al principio no conseguí un Strato. Al principio compré una guitarra había una tienda que luego se convirtió en Leturiaga, que estaba en la calle Leganitos, que se llamaba Bioc, y ahí estaba el papá de Leturiaga actual, y le compré una guitarra eléctrica fabricada aquí en España, que claro, el sonido pues estaba bien, pero vamos, no tiene nada que ver con una Strato que me compré. Entonces mi padre, la primera ocasión que tuvo para ir a Nueva York, yo le pedí que me comprara una Stratocaster, y bueno, y me la trajo en el año 62 y la tengo conmigo, o sea, que la tengo, me la trajo con el color Sunburst, pero como yo era fan de Hank Marvin, pues no sé si cometí el error porque le mandé a un luthier que me la pintase del mismo color que la de Hank Marvin. Vamos, de hecho, la tengo aquí para enseñártela, para que veas. Esto es
yo creo que fue la primera Fender Stratocaster que vino a España. Yo estoy convencido, vamos, no, yo no, quizá luego han venido guitarras por aquí de segunda mano más antiguas que esta, pero la primera que apareció aquí en España fue esta guitarra. Pero Lucas, en los discos muchas veces tú tocas, y lo veo bien, también tocabas la guitarra española y la tocabas muy bien. Eso no se aprende de los discos, es muy difícil tocar No, así. vamos O a ver, sí, bueno. mira, yo tuve, efectivamente, me interesé por el flamenco, porque la guitarra flamenca, bien tocada, pues me entusiasmaba. Por supuesto, oyes a un flamenco tocar unas bulerías bien hechas y a mí me apasiona ver cómo tocan la guitarra los flamencos. Eh, Inclusive, aunque no sean conocidos, ya no vamos a ponernos en el caso de los buenos guitarristas que hay por ahí, que bueno, Paco Lucía, que ha sido un genio y que ha sido uno de los que han mandado la música española en Estados Unidos, pues fíjate, siempre que yo compraba la revista esta Guitar Player y como mejor ahí ponían los mejores guitarristas en cada estilo de cada año, los publicaban y Paco Lucía debió repetir un montón de años. El mejor guitarrista flamenco en la historia. Y te quiero decir con esto que me interesé por el flamenco y entonces una manera de poder aprender algo de flamenco, pues mi padre le pedí que me cogiera un desconocido que tocaba aquí en un tablao flamenco por las noches y me vino a casa, pero tampoco fue mucho, me vino a lo mejor 5 o 6 veces para enseñarme algo de técnica de flamenco. Luego me interesé también por la música clásica, ahí no tuve ningún profesor, pero a base de escuchar discos, yo nunca aprendí música porque no tuve tiempo, es una persona súper activa, o sea, es que no he parado, porque compaginar la música con mi profesión y luego otra actividad deportiva que también tuve, que me apasionaba en mi época de juventud, pues era complicado el decir, ahora voy a tener tiempo también para aprender música. Tú sabes que aprender música pues requiere un montón de años en el conservatorio y dedicarle también muchas horas. Ya solamente me hubiera faltado eso. Con lo cual, pues todo lo que aprendí de música, de guitarra, fue de oído. Buscar, ponerte el disco, por ejemplo, de los Shadows, ponértelo en el tocadiscos, ponerla en la oreja en el altavoz, intentar hacer lo que hacían. Que al Sí, sí, principio sí. pues decías, ¿cómo lo hacen? Pues hasta que lo descubrías, porque ahora hay la enorme ventaja que tú pones YouTube y te despiezan una canción como tocarla nota a nota. ¿Pero qué es eso? Madre mía. Y tus compañeros de grupo también, porque la batería era buenísimo también. Bueno, A mí la... batería te voy a decir, batería lo fuimos cambiando, fue el instrumento que más intérpretes hemos tenido. ¿Quién toca troncos huecos o arena caliente? ¿Quién es Pues ese mira, batería? todo eso Increíble. ya murió, ya murió. Jorge Matei. Jorge Buenísimo. Matei Era es el increíble. que fue el con el que grabamos. Bueno, inicialmente, cuando te ha nombrado este filipino, Eddie, que le llamamos Eddie, este tocaba la batería y cantaba. Entonces, el primer disco sencillo, que acuérdate que en aquella época los vinilos sencillos, hasta que pudimos grabar un LP, que nos costó un triunfo, pero los primeros vinilos eran de 4 temas, en los que llamaban EPs. Luego, cada vez que se grababa un LP, se sacaba un single de promoción. Se grababa un álbum y en la casa de discos, o bueno, un poco a lo mejor también presionado por nosotros, Trabuchelli decía, hombre, yo creo que el tema estrella para este álbum va a ser este. Y entonces pues sacaba un single. Luego se sacaban singles de muchos más, porque el primer álbum que grabamos, donde estaba el tema que tú dices, Lady Pepa, Frente a Palacio, Hilo de Seda, ¿entienden? Embustero y Bailarín, de todos esos discos, luego pues se sacaron pequeños singles con dos temas de ese álbum. Yo no me acuerdo cuál que eligieron como promoción de si quizá fuera Hilo de Seda. Hilo de Seda lo compuso mi hermano Alfonso, creo que es de una calidad, a mí me encanta ese tema. Buenísimo, es increíble. Es muy bueno ese tema. ¿Cómo era grabar con...? Hay una cosa que ha pasado en España, que uno de los grandes productores de nuestro país, el famoso sonido que tenía, que era Trabuchelli,
esa técnica luego fue perdiéndose, hay muy pocos relatos, aparte de eso, revista o el de los Ríos, que tampoco está desafortunadamente con nosotros desde hace mucho. ¿Cómo era grabar con él? ¿Qué sugería? ¿Por qué suenan esos discos? Aparte de lo bien que tocabais y la calidad de las canciones. Siempre es más fácil arreglar una buena canción que una mala canción, pero los discos suenan especialmente bien. Luego, en España empieza a grabarse, creo que cada vez peor. Esos discos suenan realmente espectacular. ¿Cómo era grabar con él? Bueno, inicialmente no intervino Trabuchelli desde el principio. Trabuchelli empezó a intervenir un poquito más tarde, justo cuando ya Hispavox construyó su estudio ahí en la calle Torrelaguna. ¿Entiendes? Ahí que es donde hicieron unos estudios maravillosos, porque, bueno, te voy a decir, el primer disco que grabamos, que fue donde cantaba Eddie, que tocando la batería ahí, se había incorporado ya Tony Luz, y entonces los 5 integrantes del grupo, pues era mi hermano Alfonso, estaba Ignacio, Tony Luz, Eddie a la batería y yo. Éramos 5. Entonces, ahí ese disco se grabó en unos estudios de cine, ya no sé si eran estos que saliendo por María Molina hacia el aeropuerto, los estudios CEA puede ser o algo de esto. Y ahí, pero en un equipo de 2 pistas, quiere decir que te ponías allí y te decían, venga, no como las grabaciones posteriores que ya se grababan en un multipistas, grababas primero a lo mejor el bajo con la batería y lo que fuera, y luego ibas añadiendo instrumentos. No, aquí lo que sonaba era lo que se quedaba grabado en un estéreo. Ese fue el primer disco que grabamos. Luego ya, evidentemente, cuando ya apareció Hispavox con el estudio más grande, nos lo dejaba para ensayar por las noches, allí en el gran estudio que tenían, porque previamente a ese momento, nosotros para ensayar nos teníamos que reunir en el semisótano que teníamos en mi casa, y ahí pues nos juntábamos todas las veces que podíamos para ir ensayando temas y ensayando, pues, hacer los arreglos y tal. Entonces, los arreglos, Trabuchelli, hombre, Trabuchelli, no quiero quitarle ningún mérito, pero los arreglos prácticamente partían de nosotros. Luego, cuando ya había que meter las veces que en el primer LP verás que no hay nada de orquestación con nosotros, bueno, y ni el segundo tampoco. Luego ya cuando se empezó a meter algo de orquestación, algo de cuerda o algo, sí que a lo mejor intervino más ahí Rafael Trabuchelli. Pero los arreglos sobre todo del primer álbum, que para mí es con el que rompemos un poquito como instrumentistas, ¿entiendes? Pues todo el arreglo de ese álbum lo hicimos nosotros. Ahí no intervino ninguna persona adicional a nosotros. Ninguna. Sí, señor. Una pregunta. Vosotros, en el año 66, cuando grabáis ese glorioso álbum que tú dices, eso es un álbum que llega a ser número 1 en varios países, un álbum que sí. ¿Vosotros llegasteis a vivir varios años de la música? Y también otra pregunta, ¿dónde tocabais? ¿Quién os contrataba? ¿Tocabais en Madrid, en Barcelona? ¿Ibais a tocar a Gijón? O sea, me gustaría saber un poco. Nosotros nos recorrimos prácticamente, no digo toda España, porque las galas no te las contrataban para toda España. Teníamos algún representante por ahí, bueno, uno que era muy conocido en aquella época, que ya se ha aparecido el hombre, porque era mayor, que era Bermúdez, que es el que trajo a los Beatles a la Plaza de Toros. Entonces, como nos había contratado a nosotros a muchísimas galas por ahí, para actuar, fundamentalmente, mira, donde más actuamos, quizá había más posibilidades de medios económicos, era en la zona de Cataluña. Y luego también, pues en muchas fiestas por Andalucía, también por Gijón, como lo has nombrado, pues también recuerdo haber actuado en Gijón. Creo que la actuación de Gijón me parece que la hicimos montaron una especie de stand grande en la playa y ahí está. El problema que teníamos en aquella época es que era muy complicado cuando íbamos a actuar a algunas fiestas de algún pueblo, pues el sonar al aire libre. No había equipos de amplificación. Y eso era un drama, porque realmente había mucha gente en algunos sitios y prácticamente nos oíamos nosotros en el escenario y los pocos que estaban cerca, porque lo otro que sonaba a lo mejor por los altavoces estos bocina que ponían a lo largo de donde tenían la pradera o donde se montaba la gala,
Y claro, lo que se podía ir por esos altavoces debía ser horrible, porque Ya. no creo que Y, tuviera ninguna calidad. pero, ¿y vosotros llegasteis algunos años, aunque fuese compatibilizándolo con los estudios, dedicaros exclusivamente a la banda o no? No, no, yo nunca pensé en dedicarme a la música. Quizá también influenciado por mi padre. Mi padre tenía una visión quizá, porque cuando eres joven y empiezas a tocar y te venía el dinero fácil, porque claro, te ibas un fin de semana a tocar, yo lo primero que hice fue comprarme un coche. Entonces, ves la vida muy fácil y crees que todo va a ser así. Pero claro, a lo mejor las personas que son más mayores y piensan que hay que tener los pies en el suelo, y entonces, pues prácticamente todos los que formaban parte del grupo fueron dejando los estudios. Tony Luz estudiaba arquitectura, lo dejó. Ignacio estudiaba aparejador, también lo dejó. Y mira, bueno, tuvimos un batería, después de antes de que entrara Jorge Matei, tuvimos un batería que luego se dedicó a la música, que venía también del Ramiro Maeztu, porque era de un curso inclusive superior al de Alfonso y Ignacio, que a lo mejor te suena por ahí, porque bueno, ahora ya era mayor que nosotros. Se llama José Nieto. Ha hecho música Claro. para películas. Sí, sí, Ese Pepe Nieto siempre. siempre te sonará ha hecho música para películas, él se preocupó él dijo claramente cuando empezó con nosotros que quería dedicarse a la música, y de hecho nos lo preguntó, porque nos dijo en un momento determinado, bueno, pero vosotros os vais a dedicar a esto o qué vais a hacer. Y como le dijimos que, bueno, pues que no, que íbamos a aprovechar lo que nos viniera bien en este momento, pero que yo el futuro pues no lo veía en la música. A lo mejor Ya. me he equivocado, ¿entiendes? No lo sé, Sí, ¿entiendes? una pregunta. Vosotros que habíais conocido a Juan Pardo, a Junior, vosotros cuando tenéis ya el grupo y os empieza a ir bien, que a ellos también les va muy bien, ¿seguís manteniendo contacto? ¿Ellos qué os dicen? Porque ellos sí que se dedicaban profesionalmente. Bueno, me has puesto dos ejemplos, por ejemplo, tanto Junior como Juan Pardo que han triunfado, está claro. El primero fue Junior. Junior lo incorporamos como cantante porque en aquella época todavía nosotros no nos habíamos decantado por ser un grupo instrumental. Entonces, Junior pues cantó con nosotros, grabó con nosotros una serie de discos EPs, nunca llegó a grabar todavía un LP, y con Juan Pardo también. Lo que pasa es que cuando estuvo Juan Pardo con nosotros, que recuerdo que le conocimos porque Junior se fue del grupo nuestro, te puedo contar por qué, si te parece Hombre, claro. interesante. ¿Tú te acuerdas de bueno, no te acuerdas porque tú no habías nacido probablemente, pero los matinales del Circo Price? Habrás oído hablar de ellos. Por supuesto, sí. Sí, sí, sí. Los matinales del Circo Price, que no me acuerdo cuántas veces actuamos allí, que ahí ya empezaba la juventud a efervescer, entiéndeme. De tal manera que el Circo Price, donde estaba ubicado, ahí en la plaza ahí por Barquillo, cuando doblas por la calle Infantas, ahí estaba el Circo Price, donde yo de pequeño habré ido allí a ver a los payasos y eso, porque mi padre vivía cerca de ahí. Y entonces ahí los matinales que se organizaron en el Circo Price, donde empezaron ya a venir grupos, los que, por supuesto, todos los que estábamos por Madrid. Nos llamó mucho la atención un grupo que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, sobre todo por los equipos de amplificación que traían y que sonaban. Digo, nosotros a su lado, digo, jolín, es que la guitarra no me suena, esto le suena de maravilla. Y entonces ahí ya la juventud iba a desfogarse. Y de hecho se hizo famoso una especie de grupo que había allí dentro de los espectadores que le llamaban la banda del Bolas. Me acuerdo, son cosas que se te quedan grabadas en la memoria. Que luego cuando salían a la calle iban un poquito calientes y ahí pues tenía que estar la policía vigilando de que no se organizase ninguna algarada. Vamos, nunca pasó nada, pero bueno, la gente iba a desfogarse. No sé si es que necesitaban salir del ambiente muy cerrado y muy censurado que había en aquella época. Pues muy bien, pues. Igual. Y Y, entonces, y entonces ahí Junior, que era lo que iba, un día de estos, como Junior era muy tímido, era un hombre impresionantemente tímido. Había
organizando ya a la gente, chillando en el circo. Él no estaba acostumbrado a que la gente organizase esas algaradas allí. Y entonces, pues, le dijimos, venga, Junior, que tenemos que salir. Y entonces dijo, no, no, yo no salgo. ¿Cómo que no sales? Que tienes que salir, que estamos contratados. Entonces, mi hermano, que era el líder del grupo, se enfadó con él, el otro no quiso salir a cantar. Ya no recuerdo si acabó saliendo, ya, si te soy sincero. Total, que ahí nos enfadamos con él. Y dijimos, pues mira, si eres tan tímido y no puedes salir a cantar en un sitio así, y nos peleamos. Esa fue una pelea tonta, porque hemos seguido siendo amigos toda la vida, entiéndeme. Yo he sido muy amigo de Junior durante toda mi vida, y de los hermanos Morales, que sabes que está Ricky, que está Mike Morales, que se sigue todavía por aquí en activo cantando como brinco. Yo con él he tocado muchas veces. Los Morales eran unos musicazos todos. Y luego tenía algún hermano más, o sea, ya no recuerdo, que se fueron para Filipinas, creo. Y la familia Morales, pues es una familia de grandes músicos. Sí, señor. ¿Qué hay de ese mito, ese rumor que dice que Perón os regaló un bajo o una guitarra? ¿Eso es Bueno, cierto? mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, el general Perón, a través de un íntimo amigo de mi padre, que era un argentino, mi padre, como era un hombre muy culto, muy conversador, pues le gustaba a la gente dialogar con él y hablar de muchas cosas, del mundo, de la política, de muchas cosas. Pues entonces, pues vino un día, lo recuerdo perfectamente, en la casa donde vivíamos ahí en El Viso, que mi padre daba alguna fiestecilla de vez en cuando, y este argentino trajo de invitado al general Perón. Y entonces estuvieron allí hablando y dialogando, y bueno, pues le interesó al general Perón pues, la conversación que tenía mi padre. Y de hecho, pues mantuvieron alguna otra posteriormente. Y el caso es que el general Perón, que vivía en un chalet en Puerta de Hierro, pues un día dio una fiesta. No sé si era de cumpleaños o lo que fuera, porque esto ya ha pasado tantos años que no me acuerdo el motivo. Lo que sí recuerdo que fue un fiestón impresionante que dio, y nos contrató a nosotros para tocar en su fiesta. Y de hecho acababan de aparecer los Beatles, y por hacer una gracieta, pues nos pusieron a todos una peluca encima, porque los Beatles tenían más melena que nosotros, para decir, bueno, pues por tratar de imitar a los Beatles. En ningún caso se me pasó por la imaginación que nosotros podíamos imitar a los Beatles. Otra cosa es que para mí, bueno, dicho sea de paso, para mí el grupo de los Beatles es inigualable. O sea, lo que ha conseguido ese grupo difícilmente lo va a conseguir ningún grupo en el resto, ni en el futuro ni nunca, porque lo que han llegado a ser John Lennon y Paul McCartney, inclusive George Harrison, no sé, supongo que a ti te parecerá lo mismo. A mí, Yo considero que es otro rollo. Es otro nivel, otra galaxia, llámalo como quieras. Cuando a mí me comparan, por ejemplo, a los Rolling Stones con los Beatles, digo, pues es que estáis comparando churras con merinas. No tiene nada que ver. O sea, yo le doy todo el mérito que quieras a los Rolling Stones, que todavía sigue por ahí el Mick Jagger, con los años que tiene, pues sacándole jugo y lo hace muy bien, y han tenido temas muy buenos, pero el estilo de los Rolling Stones no tiene nada que ver con los Beatles. Los Beatles, que tienen una discografía tan sumamente impresionante, que es que cualquier tema que escuchas es que tiene una armonía y tiene algo que es, los he considerado geniales, por decirlo de alguna manera. Es así, sí. Entonces, estábamos todavía en Puerta de Hierro con Perón. Que os bueno, es verdad. Espérate, porque no, me voy hablando demasiado y se me olvidan las cosas. Y efectivamente, entonces ahí, dicho sea de paso, una de las cosas que recuerdo es que tenía invitada a una super belleza, creo que ya va debido de fallecer, la actriz esta italiana, Gina Lollobrigida. O sea, sí. Estuvo allí invitada, con lo cual, pues, yo tuve la oportunidad de estar por lo menos al lado de esa gran belleza, que era una actriz muy famosa. Y entonces, bueno, pues con la amistad que tenía mi padre con Perón, yo creo que esto es algo que Ignacio se ha debido pensar, que Perón le regaló el jazz bass que tiene el Fender de toda la vida. Pero yo no estoy seguro de ello. Yo no creo que Ignacio esté acertado
en esa apreciación. Yo creo que mi padre debió pedir que a ver si podían enviar un bajo Fender de allí, pero yo no creo que fuera un regalo de General Perón. Yo creo Bueno, que el General Perón no estaba por esas lindes no, no. para regalarnos un bajo, pero bueno. Seguramente no. Ahora que has hablado de los Beatles, no está de más decir que hablabas del famoso manager que tuvisteis o promotor que hizo la heroicidad de traer a los Beatles una época muy complicada, les hicieron la vida imposible, las entradas eran carísimas, la prensa del régimen, digamos, que hizo todo lo posible porque la gente no acudiese y hubo mucho miedo. Pero vosotros fuisteis uno de los teloneros de los Beatles en la Plaza de las Ventas en aquel año maravilloso, el 65. 65, en julio del 65. Me encantaría que me contases lo que sea, porque me da igual que tocaron con sus amplis, con los Vox y fuera. Sí, es que no se oía una castaña. Claro, yo he Porque tocado... claro, es que tocar al aire libre, por muy Beatles que fueran, no había equipos de amplificación como ahora, que ahora tú sabes que vais a tocar a algún sitio al aire libre y de 50.000 vatios no bajan, no sé cuántos habrá. En aquella época, lo que dices tú, tu amplificador Vox, un equipo de amplificación muy malo para las voces y para de contar. Entonces, el sonido, pues, al aire libre era muy malo. Entonces, sí es verdad que no hubo muchos espectadores en Madrid, hubo más en la Plaza de Toros de las Ventas al día siguiente, y sí recuerdo que hubo un despliegue policial importante. Bueno, la gente que no llenó la plaza, aquí no la llenaron, y entonces sí, se veía casi más abundancia de... Porque, bueno, yo no sé si el ministro de la Gobernación debería tener miedo, que pudiera haber también alguna algarada o algo. No pasó nada, evidentemente. No, primero no dieron pie a que pasase, eso por otro lado. Pero la gente venía a escuchar música, no venía a organizar ningún lío. Entonces, que era lo importante. Y venía a escuchar el grupo que había destacado y que ya se había triunfado en todo el mundo y que considerábamos que era un genio, unos genios. Entonces, yo quizá en aquel entonces pues no le he dado la importancia que le doy ahora, porque yo cuando cuento ahora que fui telonero de los Beatles aquí en Madrid, la gente dice, oh, pues fantástico. Entonces, ahora ya lo valoro más, el haber participado con ellos en una actuación. Claro, pues lo valoras mucho más. Y bueno, pues realmente pues no fue nada del otro mundo. Lo organizó este representante que te digo, que fue Bermúdez, fue el que los trajo. Nosotros no tuvimos acceso a ellos en ningún momento. Ellos se hospedaron ahí en el hotel este que está en la Plaza de Colón. En Hermosilla, sí, en el Fénix, actual Fénix. Sí, ahí, en ese hotel. No tuvimos ya, bueno, de hecho, en el 2015, en julio del 2015, ha habido una actuación allí de un grupo que imita a los Beatles impresionantemente. Repitieron un poco el evento como se hizo en hacía 50 años. Ese productor nos llamó a nosotros para repetir la jugada de ser telonero. Evidentemente no. Quiero recordar que el que presentó la actuación en el año 65 era Torre Bruno, este que salía en televisión, uno pequeñito y tal, lo recordarás. Sí. Y aquí no hubo nada, sí hubo un presentador al principio y solamente actuamos nosotros en esta, era el 50 aniversario de la actuación de los Beatles en la Plaza de las Ventas. Tuvimos que reunirnos para ensayar porque ya pues yo le pedí a Ignacio y a Félix, que son los que siguen tocando con el grupo, que esto tenía que ser única y exclusivamente reservado para los que participamos en aquel evento. Faltaba mi hermano, desgraciadamente, porque había fallecido el año anterior, pero llamé a Tony Luz, que Tony Luz tampoco quería seguir tocando con Pequeñiques. Él tenía, probablemente lo sabes, que tenía su grupo de rock and roll. Él formó un grupo que se llamaba Bulldog, luego Zapatón y cosas. Bueno, él era un súper loco del rockabilly, del rock súper antiguo. O sea, a él no le saques de esa... Bueno, el hombre falleció ya hace un par de años, creo, desgraciadamente. Y
y se le hizo un homenaje aquí en Madrid. Entonces, yo le convencí, digo, Tony, mira, esto va a ser, solamente vamos a actuar nosotros. Ah, bueno, pues eso es así, sí. Entonces vino a ensayar, estuvimos ensayando en casa de... Y luego el que cantó con nosotros, porque también coincidió que fue otro cantante que tuvimos, que ese era mayor que nosotros, pero eso es un legendario del rock and roll aquí en Madrid, impresionante, que habrás oído hablar de él, el amigo Pepe Barranco. Sí, 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 claro, claro. Supongo que sabes de quién te hablo. Entonces, Pepa Barranco, para nosotros, estuvo cantando con nosotros, bueno, no te sé recordar exactamente, pero por lo menos 1 año y medio por ahí, y hicimos, con él grabamos algún disco también, y fue el que cantó con nosotros en la actuación de la Plaza de las Ventas. Con lo cual aquí repetimos la jugada, cantó con nosotros Pepe, fue Ignacio, Félix. Sin embargo, Félix no era el batería que actuó allí en las Ventas. Tuvimos otro batería anterior, que ese también falleció, que era Pablo Argote, y ese es el que tocó con nosotros en las Ventas. Y después de Pablo Argote fue cuando ya en el año 66 viene a formar parte del batería que tú has nombrado, que te gusta mucho. Vamos, te he dicho yo el nombre, Jorge Matei, que es el que grabó el primer álbum y que tuvo la desgracia de tener un accidente volviendo de Sigüenza, que él era de esa zona, y el hombre estuvo hospitalizado mucho tiempo y tuvimos que coger otra batería y fue cuando entró este Félix, que es el actual, Félix Arribas, que es que tiene un estudio de grabación, tú, no sé si le debes de conocer, supongo. No, 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 curiosamente no. No, Vale, pues vale. Félix es el que ya grabó el segundo LP que hicimos, que lo grabamos con temas y fotos, las fotos que salen en ese disco de una actuación que hicimos en un nightclub que se llama Piccadilly, y yo no sé si sigue existiendo. Y tocabais también el Chaminade, por ejemplo, vosotros. ¿Cuál? Perdón. El Chaminade, el famoso colegio mayor. Chaminade, no de Madrid, no, no. Si no No, te suena es que no, no hubo tocaba. otro colegio, mira, pero eso era anterior. Me tengo que remontar todavía a la época inicial nuestra. La época inicial nuestra que precisamente Pepe Barranco formó parte de un grupo aquí de rock and roll que el batería era Fernando Arbex, que se llamaban Los Estudiantes. Y ahí había un guitarrista, que también falleció el hombre ya, Rafa Aracil, y el hermano de Fernando Arbex, que era el bajista, que tuvo la desgracia de, haciendo el servicio militar, se cayó del camión, lo estaba haciendo el ejército del aire, se cayó y se mató el pobre hombre. Y eso era el grupo de los estudiantes, y nosotros, puede decir que éramos aquí en Madrid los grupos que acabamos de iniciar la andadura de grupos formados por estudiantes que tocábamos por música. No, ya no hablamos del dúo dinámico, que ya existía también, pero fíjate el dúo dinámico lo que ha supuesto ahora con su tema, entiende, de Resistiré, que por cierto es muy buen tema. Yo no sé. Sí, muy bueno. Muy bueno. Como tantas canciones de ellos, eran también muy Tiene buenos. muy buenos temas. Ramón Arcusa, de hecho, tú Oh, sabes que se fue luego a vivir con Julio Iglesias a Miami y compuso muchos temas para Julio Iglesias. eso es, sí. Entonces, en eso, volviendo al tema de estudiantes y pequeñiques y hablando de colegios, había un colegio que era la Sagrada Familia, el SAFA, que se organizaban unos festivales en el teatro los domingos por la mañana, y ahí actuamos más de una vez. Y hubo una vez que hicieron una especie de duelo entre el grupo de estudiantes y nosotros. ¿Y en qué consistía el duelo? En medir el tiempo que duraban los aplausos de cada uno. Que te puedas imaginar, es una chorrada. Pero bueno. Bueno, cuidado, se hacía en las orquestas de tipo Benny Goodman y Chick Webb. En los años 30 eso se hacía. Duelos entre bandas a ver cuál era la más tal. Se hacía en el Savoy Club de estos de Harlem y todo el rollo. Quiero decir, no es nada. Esto que pensamos ahora de los duelos existió desde hace mucho tiempo. Ya. Antes de pasar ahí, para que nos dé el tiempo un poco a todo, a tu afición por los coches y me cuentes, me encantaría saber, sé que te lleváis muy bien, ¿cómo era estar con un hermano en una banda? ¿Discutíais mucho? ¿No discutíais? Siendo más tu hermano. No discutíamos nada. Qué Nada. bien. Oh. No, mi hermano era
quizá era el que estaba más involucrado, es el que manejaba todos los hilos, el que hablaba con los representantes, el que buscaba las galas, el que se movía más que nadie, ¿entiendes? El que buscaba, era el que más inquietud tenía para que el grupo saliera adelante, y la verdad es que los demás íbamos un poco a su rueda. Y yo eso siempre lo he dicho. Mi hermano fue el líder indiscutible del grupo en cuanto a eso. Luego, componiendo los temas, pues él compuso temas muy buenos como Hilo de Seda, que para mí es Cerca de las estrellas también intervino él fundamentalmente. Y yo hice, pues mira, pues Frente a Palacio, Hilo de Seda, no Hilo de Seda, perdona, Lady Pepa, como tú has dicho, En Vestuario y Bailarín, en fin, algunos de los temas, bueno, Troncos Huecos también es un tema que lo hago con el slide guitar un poquito tocando para que si lo has oído pues te sonará eso. En fin, que todos tenemos una inquietud de poder hacer algo, de inventar algo. A mí me vino muy bien el haber aprendido la guitarra, algo de la guitarra flamenca y algo de la guitarra clásica, porque lo que hacías era mezclar un poquito cada estilo y buscarte una personalidad. Entonces, bueno, pues no sé si ha salido de ahí una mezcolanza en que yo tengo mi forma personal de tocar la guitarra. Cada vez que pongo YouTube y busco un guitarrista, me pongo los dientes largos porque hay cada elemento por ahí que en aquella época no teníamos acceso a ello, que digo, ¿de dónde ha salido este pájaro? Porque claro, hacer lo que hacen es impresionante, es impresionante. Yo tengo mis guitarristas ya que voy escogiendo, cada vez que encuentro uno bueno, me lo guardo en mi favorito en YouTube para cuando quiero escucharlo, aunque se me pongan los dientes largos, pero me encanta escuchar lo que hacen. Sí, señor. Jolín. Y nada, ya para ir acabando, que nos quedan 10 minutinos, ¿cómo nace tu afición por los rallies? Y bueno, creo que has competido incluso, o sido campeón, ya has un poco perdido, pero sé que eres un gran aficionado y bueno. Hombre, eso fui aficionado porque ya con la edad que tengo no pretendo, Claro. no pretendo ponerme a correr, ¿entiendes? Sobre todo al día de hoy que ya como aceleres un poco el coche, pues te viene la Guardia Civil a ponerte una multa, lo cual no. Pero bueno, tenía un grupo de amigos, pues como todo en la vida, te juntas con gente que tiene una afición, te metes con ellos, de pronto tú también te aficionas. Yo me cogí un 600 que tenía, un SEAT 600 de los famosos de aquí, de la época de los inicios de la fábrica SEAT aquí en España. Y lo que hice fue prepararlo, que es lo que hacían todos los que querían correr algo. Le metí, en vez de 600, le metí 850 de cilindrada, le preparé, metía mucho ruido por el escape, le tenías que levantar el capó, y ahí empezó mi andadura. Y yo inauguré el Jarama con ese coche. El Jarama, nadie había corrido en el circuito del Jarama, y cuando se inauguró, que ni siquiera estaban los arcenes puestos, estaban todos llenos de neumáticos, yo corrí la carrera de inauguración en el Jarama. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿En serio? Sí, en serio, con el 600. O sea, eres pionero, doble pionero. Ah, bueno. Mira, de hecho tengo un íntimo amigo que ahora es el CEO de Dorna, que organiza MotoGP en todo el mundo, que se llama Carmelo Peleta, que es muy conocido en el mundo del deporte. Es íntimo amigo mío porque nos conocimos en aquella época. Yo le caigo muy bien, él me cae genial, me parece una persona maravillosa. Ha tenido el gran acierto de meterse en eso, porque él en aquella época era, si no recuerdo mal, era el secretario del presidente del RACE, que era el Márquez de Cubas. Quiere decir que no era ningún sí, y bueno, quiere decir que de pasar de ese puesto a meterse en el mundo del negocio, meterse, que tuvo que arriesgar su vida económica al principio y organizar la MotoGP en todo el mundo, tiene un mérito extraordinario. Ha tenido la gran fortuna de que le ha aparecido un Valentino Rossi, y ahora con el Márquez, pues fíjate, es un espectáculo que le dan en todo el mundo. Y yo le aprecio muchísimo. Y tenemos una afición ahora juntos los dos, que de vez en cuando jugamos al golf, que es lo que nos divierte. Sí. Quiero decir, ¿y llegaste a competir con coches y con rallies? No, ¿eh? Bueno, sí. Claro, yo empecé ahí, mis pinitos los empecé haciendo con el 600, competí en el circuito. Y empecé
a destacar un poquillo porque, bueno, pues empecé a hacer algunos rallies por la zona de aquí de Madrid y tuve la fortuna de que el equipo de competición de Renault, que eran 2 pilotos, había uno que era francés, que vino de Francia para competir aquí, y otro que se murió ya el hombre hace muchos años, todos nos poníamos mote en el mundillo del automóvil. A mí me llamaban el Púa, quizá por lo de la guitarra. Y entonces este otro que era muy altote, muy gordito, pues le llamamos el Oso. Y entonces Alberto Ruiz Jiménez. Alberto Ruiz Jiménez, pues era el piloto que había de segundo en Renault, pero se formó el equipo Repsol con Porches y había un hueco libre en el departamento de FASA, de Renault. Y pues tuve la gran fortuna de fichar yo como piloto oficial de FASA. Y eso fue ya pues el no va más para mí. En el mundo del automovilismo, ser un piloto oficial de una marca, pues digo, pues me ha venido Dios a ver. ¿Eso de qué años estamos hablando? Pues mira, empecé a correr yo como piloto oficial. Bueno, hice un rally en el año 68 que se llamaba Camino de la Plata, que empezaba en Sevilla y acababa en Gijón, que vino a correr, además me acuerdo perfectamente, el equipo Lancia italiano con personajes como Sandro Munari, que eran los aficionados a los rallies, tú no tienes por qué conocerlo, pero los aficionados a los rallies seguro que lo conocen. Lo ganó este hombre con Lancia, él vino el equipo Lancia con 2 o 3 vehículos, y yo corrí, me estrené ahí, pero a modo de prueba, para ver cómo hice un buen papel, con un R8, no corría con el Alpine todavía, y ya al año siguiente, como el Oso, por llamarle simpáticamente, pasó a formar parte del equipo Repsol con sus Porsche, pues a mí me fichó FASA y yo ya empecé a correr el Campeonato de España con el equipo de FASA. Y el año 69, que fue mi estreno, estuve a punto de ganar el Campeonato de España. Quedé segundo y quedó el primero, quedó un catalán, que era uno que fue campeón no, el hermano del campeón del mundo que fue campeón del mundo de esquí acuático, que se llama Víctor Palomo, y el hermano que fue el campeón de España de rallies en el 69, José Mari Palomo. Y luego yo ya en el 70, bueno, tuve bastantes averías en los rallies y tal, y logré en el año 71, luchando la competición con Alberto, con el Porsche y el equipo del Sol, y le gané en el último rally en el Costa del Sol por 2 puntos, gané el Campeonato de España. Bueno. Y luego, o sea, y eso ya estabas acabando pequeñiques. Lucas, una cosa, que nos quedan muy pocos minutinos, sí, y no me gustaría que se nos cortase de repente, porque para mí, o sea, yo os conozco porque mi madre os ponía, pero a mí me seguís sonando súper actuales. O sea, hay muy pocos grupos actuales que suenan así de bien. Pues muchas gracias, hombre, se te agradece. No lo pienso yo solamente, lo piensa gente como Adrián Bogel, o lo piensa verdaderos aficionados a la música en general, no a la música española solo, pero de los grupos más originales que ha habido en este país, y me parece increíble, y de verdad que para mí es un verdadero honor, en serio. Se pues, lo voy a decir a mi madre, hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque yo te digo la verdad, yo cuando veo guitarristas como vosotros que estáis en activo y qué bien lo hacéis, pues se me pone un poquito nostalgia y se me ponen los dientes largos, pero en fin, y ese la vida tiene... ese tema último tuyo que escuché, que es una joya, pues tío, estás todavía en muy buena forma y sigue haciéndolos, que eso es patrimonio no solamente para ti o para tu antigua banda, sino patrimonio de este país. Así que me gustaría darte un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, Igor, la verdad. Porque... a tu familia lo mejor, de verdad. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? O sea, pues te lo agradezco enormemente, y para mí también ha sido un enorme placer disfrutar esta conversación contigo, que al fin y al cabo pues estás en el candelero ahora, pues haciendo cosas y en fin, que ya sabes que el mundo musical, tú lo estarás viviendo, es difícil. Es difícil. Muy difícil. Ahora hay mucha más gente. En aquella época, que cuando empezamos nosotros había mucho menos, pero también teníamos muy pocos medios. Ahora hay muchos medios y hay muy buena gente. De hecho, yo he estado hace 4 o 5 años, conocí a un guitarrista muy bueno que estudió en Berkeley 8 años y lo pillé y he estado 2 años con él, yendo 1 horita a la semana
para que me enseñara de verdad la guitarra, porque me ha enseñado un montón de cosas que he descubierto. La verdad es que la guitarra yo para mí la he descubierto en esta época, a pesar de que en la anterior, pues bueno, hice mi debut. Y tanto. Bueno, Lucas, querido, un fuerte abrazo y gracias por dedicarnos esta hora maravillosa que me la quedo para el recuerdo. Ahora mismo voy a llamar a mi madre. Te agradezco que me digas todo lo que me estás diciendo. ¿No? Pues lo digo porque así lo siento y además no solamente es que lo sienta, sino que creo que es verdad, no te estoy diciendo nada. Pues para mí es una enorme satisfacción oír esto de una persona como tú. Pues muchas gracias. Un beso y hasta la próxima. Espero Adiós, Gaigo. Chao. Chao.